con Gustavo Gorriti para recoger su análisis y sus reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Como siempre, es un placer tenerte en el Buenos días, programa. Vlad, será un placer. Bueno, vamos de lleno Así, al momento político, ¿no es cierto? El expresidente Pedro Cateriano duró 19 días en el Premierato, pero cuando ujú, se fue, porque no le dieron la confianza, se fue denunciando que había sido objeto de una especie de chantaje o de extorsión por parte del ujú. presidente del Congreso, que llegaba a la voz de algunas bancadas que lo que le habían pedido era la cabeza del ministro de Educación para que pudieran darle el voto de confianza, cosa que él dijo no iba a ni un milímetro ceder. La consecuencia fue, no le dieron el voto de confianza y hoy ha habido un cambio. El señor Walter Martos, ministro de Defensa, es ya el premier. ¿Qué cosa es lo que habría que decir sobre lo uno y lo otro? Lo de Cateriano y la respuesta a la crisis que se generó con la asunción a la presidencia del Consejo de Ministros del señor Martos. En primer lugar, no fue una cabeza, sino dos las que en principio estaban en la lista. La primera era la del ministro de Educación y la segunda la de la ministra de Economía. Sobre ambas había una presión para que salgan y puede haber alguna discusión sobre si utilizar el término chantaje o no, pero lo que un merino con diversos matices lo está reconociendo el propio personaje, de que mencionó de que sin la caída de Benavides no iba a ser posible reunir los votos. De manera había en ese sentido era clarísimo. No, no hay confirmación, no hay voto de confianza. Y bueno, lo que tuvo lugar después sencillamente reflejó lo que se había dicho en ese momento. De tal manera de que sí, pues fue un condicionamiento. Para mí, claramente fue un chantaje que estaba expresado a través del presidente del Congreso y ya de individuo que pertenece a la opción popular, que como le dijo la supuesta con la que a veces es necesario responder, pertenece al mismo partido cuya estabilidad no solamente fue puesta a prueba, sino fue deshecha durante el gobierno del 63 al 69 por una coalición, la APRA 1, que estuvo totalmente en contra, que lo desestabilizó, les desestabilizó suministros al gobierno de Belaúnde con cualquier pretexto y que finalmente creó las condiciones para que se produjera el golpe de Estado de octubre de 1969. Digamos, de que parece que la historia nos enseña mucho en el local partidario de Tumbes de Acción Popular. Entonces, de ese punto de vista, creo de que pues, estuvo claro. En términos generales, la denegatoria del voto de confianza que se le hizo a Cateriano no obedece solamente a eso, porque naturalmente hubo la acción de los partidos políticos, Acción Popular y APP, en quienes creo que Cateriano confiaba relativamente, especialmente eh, luego de la palabra que le había dado César Acuña, si no me equivoco, de darle el respaldo. Creo que Acuña ha dicho ahora que prometió el respaldo de su partido, no el de su bancada. Sí, ha Que dicho que es un apoyo poco no similar significaba la confianza. es un poco similar a las explicaciones que dio sobre su caso de plagio, ¿no? Digamos que fue una Sí. especie de cita glorificada, ¿no? Que fue una cita de 80 páginas. Pero entonces, creo de que ahí, obviamente, los cálculos de Cateriano no salieron como pensaba. Pero también hubo votación en contra que vino de dos bancadas, por lo menos, que no tenían que ver directamente con ese tema, el de Frente Amplio y el del FREPAP. Y ahí, pese a que creo que en ambos casos la decisión de negarle la confianza a Cateriano fue una decisión de absolutamente primitiva, rudimentaria,
peligrosa para la democracia en todo sentido, y que denota una falta de comprensión de la situación, de capacidad de hacerle frente a ella, que es por lo menos muy alarmante. Sin embargo, creo de que ahí el haber tenido la capacidad de hablar frente a los asuntos que son realmente importantes para ambas bancadas, cada una en forma diferente, hubiera podido significar otro tipo de desenlace. Primero, yo he escrito y reitero el profundo aprecio que tengo por Pedro Cateriano y el respeto por su trayectoria y sus acciones como ciudadano enfrentado a la corrupción, enfrentado a quienes buscan sabotear la democracia y también llevando a cabo investigaciones que han tenido un gran impacto dentro de la lucha contra la corrupción. Y lo ha hecho con fuerza, con coraje, con entereza en todos los casos. Como político, sin embargo, en este caso, creo que confundió la parte central de su mensaje. La parte central del mensaje, en este caso, no tenía otro tema, básicamente que no fuera el de llamar a una movilización nacional para luchar contra la plaga, contra la peste. No hay otro mensaje, como han estado últimamente citando a Churchill, ¿no es cierto? Por arriba, por abajo, por el centro, en fin. Es como si Churchill en sus mensajes durante la Blitz nazi contra Londres, hubiera dicho de que, bueno, vamos a solucionar primero los problemas de producción en Manchester, después vamos a mejorar las reglas, a estimular a los empresarios para que inviertan en tal sitio. No era eso, había un tema central, fundamental, en torno al cual cualquier diferencia de opinión, cualquier diferencia de postura debe subordinarse frente a lo que es una necesidad imperiosa de seguridad nacional. Yo utilizo el término con mucho cuidado porque sé cuántas veces se ha utilizado en forma frívola, en forma para eventualmente camuflar o esconder algún otro propósito político. Pero en este caso en concreto, sobre eso que acabas sí, de mencionar, ¿no es cierto? Después de haber, y con sí. razón, yo lo he hecho aquí en el programa también, reconocido la trayectoria de Cateriano, y tú lo has escrito bastante bien, ¿te ha sorprendido eso que él después ha dicho? Creo que fue ingenuo en confiarme en algunas bancadas, y esa manera desubicada de leer un país que no era el que en este momento está buscando atención. ¿Te sorprendió? Es decir, una persona con gran capacidad y despliegue político para enfrentar mafias grandes, ¿no es cierto? Porque eso hizo Cateriano, ahora frente a la Sí. posibilidad de caminar un gobierno por el peso que tiene y por el papel que le daba Vizcarra, ¿te sorprendió que haya sido tan, en ese sentido, poco ubicado en la realidad que le tocaba enfrentar? Bueno, él mismo se ha calificado de ingenuo y todo el mundo puede tener un momento de ingenuidad y de error, que creo que en su caso es muy claro. Él pensó, por ejemplo, de que Acción Popular iba a responder como un partido político organizado, con capacidad de llevar las cosas adelante. Tenía los datos, pero creo que no los procesó de la forma adecuada. Me imagino que pensó de que eventualmente iba a imperar una línea basada en el reconocimiento de la historia del partido y en la convicción, en la profunda convicción democrática de Acción Popular. Acción Popular es un partido que está dividido entre grupos de influencia, donde están peleados entre sí y donde de repente alguno de los individuos que ha tenido la suerte de entrar a la lista y luego de entrar al Congreso, dice cualquier estupidez, cualquier pachotada, que no ha sido, en la que no hay relación alguna con nada que pueda asemejarse a lo que eran las tesis de Belaúnde, del Perú primero, el pueblo lo hizo, etcétera, o el Perú como doctrina.
donde hay grupos que están cercanos a Barnechea, a Raúl Díez Canseco, a Vitocho, otros están cercanos a Johnny Lescano, otros están cercanos a Mesías Guevara, y entre ellos no hay virtualmente ninguna unidad, excepto el estar dentro de la misma bandera partidaria. Yo creo que ahí hubo una serie de equivocación. La segunda equivocación fue pensar de que en el caso de APP estaba hablando con gente seria. Y la tercera fue no percatarse de la influencia que podía tener los grupos estos vinculados a las universidades chatarra y la campaña en la que están empeñados esos grupos, con todo lo que significa, porque detrás de eso, por supuesto, hay toda una economía organizada en torno a la provisión de esos servicios de chatarra, pero también en lo que han sido casos importantes de lavado de dinero, de influencia sobre partidos políticos o de uso de las universidades chatarras para efectos de llevar adelante algunos proyectos que se definieron como políticos, pero están siendo ahora en muchos casos identificados como casos de crimen organizado. De acuerdo. Entonces, creo de que no, eso no fue adecuadamente sopesado, no fue adecuadamente tenido en cuenta, porque obviamente en un caso como ese, el poder estar cerca de los congresistas y de los partidos que iban a definir el voto y que no estaban cerca de la influencia de eso, era fundamental. Era Uh -huh. fundamental. Y claro, el ignorarlos, el ningunearlos, no hizo ningún bien. Lo que sí hay que decir también, digamos, para entender el error cometido por una persona inteligente y de nuevo con una trayectoria impecable como Cateriano, es de que muy pocas personas pensaron, tú dirás si me equivoco, Glatzer, poco antes de que el Congreso se iba a atrever a negarle la confianza a un gobierno nombrado en una circunstancia tan Es dura como verdad. esta, Sí, ¿no? sí, no, yo coincido Entonces, con esto, ¿no? O sea, yo pensé que iba a pasar como pasaba en otros momentos, ¿no? Que sometían al primer ministro y sometían a su gabinete a horas, al final hacían, digamos, una serie de demagogia y al final pasaba, con las justas, pero pasaba. Pero aquí tenían sí, sí. claramente ya determinado qué cosa es lo que querían estas bancadas. Porque si uno sigue la línea de tiempo, digamos, en el comportamiento, la reunión que tiene Cateriano con Merino Elame es el 30 de julio, o sea, digamos, 4 días antes de su presentación en el Congreso, ya el Congreso sabía por dónde Sí. iban a ir los votos sin escucharlo. Pero en segundo lugar hay otro dato que no se le ha prestado mucha atención. Cateriano, el primer acto político que hace frente al Congreso es, al día siguiente de ser elegido, va a visitar a Merino Elama y va acompañado de su ministro de Energía y Minas, nieto de Belaunde, como para darle el gesto a Merino Elama de que acá te traigo un familiar directo, ¿no es cierto?, del fundador. Y Merino el Lama pues ya tenía en la cabeza que eso era poco significativo. Y dice Se le Cateriano, ayer me lo resbaló, dijo sí, en el sí. programa, que después de la reunión que tuvieron el 30, cuando él le sugiere el cambio del ministro de Educación y de Economía, le dice Sí. Cateriano a Merino de Lama, acuérdate de la historia que Acción Popular, y repite, le hace notar el episodio que tú has mencionado de la alianza APRA 1 en contra de Belaunde en ese momento. Pero ya a Merino poco le importaba eso, porque la decisión estaba claramente tomada. Y no quisieron aceptarle la presentación a Cateriano antes del 28 de julio, por una razón muy sencilla, porque si era antes del 28 de julio y no le daban la confianza, podía poner otro gabinete y si no daba confianza, el presidente podía cerrar el Congreso. Después del 28 ya no. Por eso dijeron que lo haga Sí, sí. después. O sea, eso ha estado recontra bien pensado. Astutillos, listitos. Sí, Digamos, aplicaron toda la sabiduría política de Zángaro para aplicarla en este caso. Son un grupo, bueno, en medio de todo esto uno podría mencionar el papel desdoroso que jugaron algunas personas de quienes esperaba mucho más. Este, bueno, ¿quién, hay por cosas ejemplo? de testimonios muy... Otto Vigovich, por ejemplo. Es un militar que fue víctima en su momento de toda una serie de calumnias
de ataques aleves, y además difamado al comienzo, en los primeros meses después de haber conquistado la democracia el año 2000-2001, sobre todo el 2001, como para sacarlo del ejército, y salió del ejército, pero sabiendo de que esas cosas eran totalmente falsas y fabricadas, pudo retornar. Y después, gracias precisamente a haberse opuesto a los grupos mafiosos, delincuentes dentro del ejército, como por ejemplo el caso de los generales gasolineros, él logró ascender y eventualmente llegó a ser comandante general del ejército, buena, que estuvo además totalmente marcada por los ataques que le dirigían la gente que estaba vinculada con el general Donaire. Entonces uno supone que después de haber visto y vivido ese tipo de cosas, el compromiso firme con la democracia debe ser una cosa clarísima y que vaya mucho más allá de los acuerdetes de una facción parlamentaria que no responde en absoluto a los principios fundadores. A mí personalmente me decepcionó mucho el que no haya tenido el carácter, la entereza, como para actuar de la manera debida. Hay otros casos, ya que estamos hablando de generales retirados, que van más hacia lo cómico, como Urresti, reclamando primero el apoyo al nuevo gabinete y después votando en contra. De tal manera de que en todos esos casos, si algo le demuestre, debe mostrarle a la gente, es el hecho, la concepción que tiene todo un grupo de personas de la política, como el reino del acuerdillo, como el lugar en donde el poder conferido por la ciudadanía para trabajar por ella se convierte en el momento de presionar para lograr posiciones de poder y para consolidar conveniencias de grupo, de partido, llevar a cabo venganzas, en fin. Pero espero, yo realmente espero, aunque en la circunstancia actual de la peste va a ser difícil que la gente tenga eso en el centro de sus preocupaciones, pero espero real y profundamente que la gente tenga eso muy en cuenta al votar el año que viene. La gente debe saber que cuando vota por algunos de esos vendedores de aceite de culebra, de los que prometen todo tipo de cosas que cualquier lógica indica que van a ser imposibles de cumplir, de que lo que básicamente están llevando esas sinvergüenzas al Congreso. Entonces, espero que lo tengan muy presente, sí. Y la respuesta a la negativa del voto de confianza a Cateriano, el discurso del presidente posterior a la misma, respaldando a Cateriano en su denuncia de chantaje, diciendo que no va a hacer esos intereses. Y ya concretamente la decisión política de toma de conformar el nuevo gabinete. ¿Te parece que se condice con la crisis ya no solo del país, sino con la política que se había generado? Martos, por ejemplo, a la cabeza del Ejecutivo, ¿te parece una buena respuesta? Es el tipo de respuesta refleja que suelen dar gobiernos que están puestos contra la pared, en circunstancias difíciles, en donde puede haber gente industriosa, diligente, con voluntad de servicio, pero que no son brillantes, que no tienen una gran capacidad intelectual. Es la respuesta refleja. Es un gabinete que ahora tiene un contenido de militares retirados que es bastante importante, lo que le da una sensación de confort al presidente. A la vez hace que del otro lado vayan a pensar un poco más en los significados de lo que están haciendo, de lo que pueden hacer, y tiene algunas ventajas aparentes y otras desventajas aparentes también. Las ventajas aparentes están en que ahora cuentan con gente disciplinada, porque si hay algo que Martos es una persona trabajadora, disciplinada, organizada, y no se diga de Chávez Cresta, que es
es una máquina de trabajo, pero que van a estar cumpliendo las misiones que sean acordadas mañana, tarde y noche, y van a mover los recursos y todo eso. El problema, naturalmente, está en que el cálculo político va a ser un cálculo más bien deficitario. Ujú. Y en eso se va a fallar mucho. Luego, va a tener puede tener también alguna importancia dentro del esquema global de la organización en el sector defensa. El general Martos es un general de ingeniería, del arma de ingeniería, el general Chávez Cresta es del arma de ingeniería, Vizcarra es ingeniero, de tal manera que ahora tenemos, lo único que falta es que le hagan un busto a José Ingenieros. Tenemos una cierta predominancia de ese tipo de pensamiento, lo que en sí no está tampoco mal. Pero dentro del ejército, el general Martos fue pasado a retiro durante el gobierno de Humala, y por cálculos de Humala. Humala, y ahí está uno de los problemas que puede surgir. Cuando Humala se hizo presidente, siguió pensando como comandante. Y siguió pensando en su condición de miembro de una promoción dada. Y además, teniendo, por supuesto, la nefasta ayuda de Villafuerte, llevó a cabo una serie de acciones que hicieron daño al sector. En otras cosas estuvo bien, como por ejemplo en algunas adquisiciones que ahora están demostrando su valor. Pero Ujú. en muchas otras, especialmente en la promoción de gente, quienes se iban llevando, y por lado de promoción y de arma, hizo daño, pasó a gente valiosa al retiro. Uno de ellos fue Martos. Y Martos, me imagino, y según entiendo, considera de que debido a eso no llegó a culminar su carrera como comandante general del ejército. Entonces, el problema está en que ahora él pueda pensar de que pese a que el destino, y quizás gracias a ese pasar retiro, le permitió ser ministro de Defensa y ahora le permite ser primer ministro, pues esa herida ahora puede ser castigada. Sí, Entonces, de que los pues. asuntos que lo impactaron, los traumas, y son traumas, quiero decirlo con claridad, dentro de la cultura institucional, esos son verdaderos traumas. Los traumas que lo impactaron en esa parte de la carrera militar, ahora tengan haya sobre ellos ahora una reacción que sea negativa. Por ejemplo, va a haber que tener un nuevo comandante general del ejército dentro de poco. Y la persona que, a mi concepto, tiene claramente las mejores calificaciones para hacerlo es el general Gómez de la Torre, que es de la Arma de Artillería y es de la promoción de Humala. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto Gómez de la Torre va a pagar o le van a hacer pagar los pecados del compañero de De Humala. promoción de Ollanta Humala? Está por ver. Bueno, Luego, se lo van a hacer en pagar, Gustavo, se lo van a hacer pagar. O sea, digamos, esos niveles de bueno, vínculos pero entre las el país paga, o generaciones sea, no lo paga son Gómez de así. la Torre, lo paga el país y lo paga el ejército. Sí, pues. Sí, sí, no, Entonces, no, por pero eso lo que quiero quiero decir decir es, de que coincido hay contigo que momentos sería en que, sí, desastroso, eso es lo que hay pasa fundamentalmente. momentos, sí, claro, en que hay momentos en que ese tipo de disfunciones, no hay otra manera de explicarlo, que se dan dentro en el desarrollo de la carrera militar acá, tienen un efecto que puede ser profundamente negativo a largo plazo, aunque su comienzo y su inicio tengan una legítima razón de protesta, como es el caso de Martos y su pase al retiro. Hay otro aspecto también interesante. El general Chávez Cresta, el nuevo ministro de Defensa, es un militar altamente meritorio, eh, muy dedicado a su trabajo, muy capaz, de esas personas que tienen una concentración total en el cumplimiento de la misión y no importa lo que pase, no importa lo que se vaya cayendo al costado, la llevan a cabo. Tiene además, y esto es sumamente importante para lo que vivimos ahora, una experiencia ya de varios años en defensa civil.
ha organizado varias movilizaciones. Si no se ha logrado todo lo que se debía, es por el estado en que estaba eso cuando él asumió, por los medios que ha tenido. Pero, reitero, es una persona totalmente dedicada a eso. Cuando era militar, el general, hoy general, Ok, Chávez Cresta, llevó a cabo una investigación frente a un caso extremo y grosero de robo de materiales, de venta ilícita, de bien del ejército y además de patrimonio nacional en una población petrolera del norte del país. Y demostró, por supuesto, él acusó como parte de eso a un general del ejército, del arma de caballería, a la que pertenece el actual comandante del ejército, y lo acusó con pruebas clarísimas. Nosotros en IDL Reporteros en su momento lo reportamos también. Como resultado de eso, de esa investigación tan bien hecha, el castigo fue de que Chávez Cresta fue pasado a retiro, castigado y pasado a retiro. increíble. Luego de un tiempo, él logró ser reingresado al ejército, pero claro, había perdido ya tiempo y llevó a cabo lo suyo. Llegó el momento en el que tenía que pasar al retiro y había una posibilidad, en caso de ascender, de no hacerlo, pero fue finalmente pasado al retiro por razones que desde el punto de vista de los reglamentos institucionales eran legítimas. Le tocó hacerlo al general César Astudillo, que entonces era comandante general del ejército y hoy es jefe del comando conjunto. Sí. Entonces, yo entiendo que el general Chávez Cresta estuvo muy en desacuerdo con aquello y posiblemente también impactado por eso, puesto de que en el orden global de las cosas, el haber llevado a cabo esa investigación en su momento hizo de que él sintiera de que se había cometido una injusticia. Del punto de vista de Astudillo, él hizo lo que el reglamento le obligaba a hacer. Ahora, Chávez Cresta es jefe de Astudillo, que tiene una acción muy importante y ha llevado a cabo yo diría que una labor excelente como jefe del comando conjunto. Entonces, la pregunta que en este momento hay que hacer es, ¿va a tener Chávez Cresta la grandeza necesaria como para actuar como un jefe dedicado al cumplimiento pleno de su misión, llevando a cabo una acción en cooperación con su ex subordinado, con su ex jefe y actual subordinado, el general Astudillo? Entonces, ahí es en ese momento donde cuando las rivalidades y todos los dramas internos de la institución todavía están remeciendo en el alma, pero uno está ya con el horizonte de la nación por delante, es cuando se ve la verdadera talla del político. Ah, pero mira qué Entonces, interesante, vamos a ver. Gustavo, y es bien importante esto que nos cuentas, porque efectivamente no solo denota si es que van a estar a la altura o no, sino una serie de situaciones, rivalidades y frustraciones y como tú dices, también pues problemas que se han generado y traumas que no han sido del todo procesados y ojalá hoy día se encaminen y se procesen debidamente porque el país demanda que se pongan a esa altura, ¿no? Gómez Latorre como, digamos, en su normal desenvolvimiento y crecimiento y Astudillo en mantenerse. Vamos a ver si estos dos ministros hoy pues toman decisión en esa dirección, ¿no? Me parece, mira, que es un reto que no habíamos visto porque no conocemos este detalle que tú gentilmente nos has contado ahora, Bueno, ¿no? cuando uno no conoce esas dinámicas internas, no conoce el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en absoluto. Claro, pues, es verdad, es verdad. Desgraciadamente, esos factores tienen con frecuencia mucho más importancia que el mérito, mucho más importancia que otras cosas. Es lo mismo que en Y el no es el Ministerio del caso de Interior, todos. Gustavo, cuando ponen a un general en retiro como ministro del Interior, el tema de los códigos, ¿no es cierto? Si es de la PIP, si es de republicanos, si Totalmente. es guardia civil, eso pesa un montón. Eso es así, pues, siempre, ¿no? Y la promoción, Y la promoción. y las peleas, y las heridas,
los raspones y los traumas que se han dado a lo largo de la carrera. Lo que tienen en común los organismos de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, es de que son grupos de gente que se reúnen por primera vez cuando apenas han pasado la adolescencia y son gente muy joven y se acompañan a lo largo de la vida, y culminan su carrera cuando están en la cincuentena, están por llegar a la sesentena, ya empiezan a mirar cada vez con más interés al geriatra. Y entonces, pero todas las cosas que han pasado en esos años, están viviendo. Imagínate que tú hubieras vivido con tu promoción de Leoncio Prado, año tras año, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Entonces, Sí, no, no, pero no. esa es la realidad que ellos tienen. Esa es la realidad que Es la ellos tienen. camaradería militar, pues no, es verdad. Yo tengo, inclusive, mira, para ya que pones el ejemplo, yo que conviví 3 años Sí. con mi promoción, ¿no es cierto? En esos años, hasta ahora la relación, ya no mantenemos con toda la promoción porque es muy difícil, pero porque no hemos seguido la vía militar, pero con los que Sí. tenemos una relación muy fuerte, o sea, digamos, de convivencia, pues. Pero Gustavo, trasladado eso al ámbito del manejo más general de la pandemia, ¿no es cierto? Porque no es un asunto que esté referido solo al mejor desenvolvimiento del Ministerio de Defensa o inclusive del propio primer ministro, sino de la política que responda a los problemas que la pandemia nos está generando. ¿Cómo lo ves? Pero antes de eso, ¿tú crees que el nombramiento de Martos, entre otras cosas, haya sido como mandar un mensaje? Voy a tratar de, digamos, decirlo de una manera para que se entienda mi punto de vista, ¿no? Como para mandar el mensaje, yo tengo a los militares de mi lado, así que no se metan conmigo que los tengo de mi lado. ¿Podría o no entenderse así? Yo, como dije antes, entiendo que esa es más la respuesta al reflejo, la de una Sí, persona que siente de que finalmente se ha quedado sin la posibilidad de hacer el tipo de juego en el que tenía fuerza y poder y que sabe de que en ese sentido lo ha perdido, y entonces buscar literalmente seguridad, poniendo a gente que está al mando de la fuerza de seguridad. Él no necesita decir, los militares están conmigo, él es, sí. el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El número uno de las Fuerzas Armadas es el presidente Vizcarra. Entonces, tiene a la Fuerza Armada bajo su comando, pero por supuesto sujeta a todas las restricciones del mandato constitucional de presidente de la República. Pero sí, ha sido una cosa de esa naturaleza. La otra cosa que yo creo que ha influenciado es la siguiente, y es de que el Ministerio de Defensa, en gran medida por la tremenda desorganización que hay en el sector salud, ha tomado un papel crecientemente importante en la movilización para poder hacerle frente a esto. Una movilización que hasta este momento es muy imperfecta. Estamos lejos, pero lejos de aproximarnos siquiera al punto de lo suficiente. Pero él ha sido una de las personas que con más actividad ha estado haciendo acciones. Él es cajamarquino, ha tenido Cajamarca como departamento de su responsabilidad, y ahora que Cajamarca, después de un éxito temprano que fue muy notable, ha tenido una gran regresión en términos de la pandemia, ha estado igualmente muy activo, como lo ha estado recientemente también en Moquegua. Entonces, está claro para cualquiera que en este momento tenga la de que una parte fundamental, sumamente importante de la movilización que se va a llevar a cabo, sea esta bien hecha, sea una cosa a medias, sea incluso una cosa mediocre e insuficiente, va a tener que descansar mucho en la capacidad de despliegue, de movilización, de logística de las fuerzas de seguridad, específicamente, más en concreto, de las Fuerzas Armadas. Sí, ahora, Gustavo, Entonces, hay una cosa tiene en que te ese quería sentido preguntar, alguna por el lógica. conocimiento que tú tienes de todos estos temas, que a mí me preocupa. Claro, que administrado bien es una virtud, pero a veces se excede mucho en eso. El ministro Martos es un ministro muy mediático, muy echado a tener un aparataje, digamos, de prensa muy grande y de publicitar todos sus movimientos. De hecho, es uno de los ministros que todos los días le manda a la prensa notas dónde va a estar, y en fin, todos los medios lo andan siguiendo. Y por eso es que al comienzo era muy difícil identificar si era ministro de Defensa, si era alcalde, si era INDECI, si era premier, si era todo, porque hablaba de todo. Acuérdate además que
al primero que le preguntaban si se iba a ampliar la cuarentena o no, era a él lo buscaban, ¿no? Entonces, ¿cómo ves Sí, esos dos y temas, ¿no? siempre respondía en forma que era insuficiente o incorrecta, porque él Sí, es no, pero uno lo que voy de es, los que estuvo el tema es promocionando que la super no vaya a cuarentena, ser sí. un primer ministro muy echado a los medios. Voy a compararlo no por su trayectoria, sino por sus formas, una especie de un Urresti, como hizo el interior, que salía pues por todos lados, pero que no resolvía el problema. Y por otro lado, lo que quería preguntarte también sobre el ministro Martos, si no es una señal de que más adelante puede venirse un ajuste y un retorno a la cuarentena, porque él fue la imagen de los que sacaban a los militares y a los policías a hacer que la gente cumpliera el mandato inicial del gobierno. Bueno, en cuanto a lo mediático, estemos de acuerdo de que una de las cosas importantes para cualquier ministro, para cualquier alta autoridad del gobierno, es cuidar el aspecto de prensa y de difusión, pues tiene mucho que ver con el impacto que tiene su acción. Desgraciadamente puede ser un impacto engañoso si es que los relacionistas públicos realmente imponen tácitamente su punto de vista sobre lo que debía ser la capacidad de los editores, pero como no hay muchos editores con capacidad, pues puede suceder de que sucede así. Pero entonces eso puede ser necesario, pero cuando uno pierde de vista de que todo eso son sencillamente medios en torno a un fin, que es llevar a cabo con eficacia y éxito las acciones de gobierno, entonces, y se convierte en algo puramente mediático, entonces el individuo puede resaltar y la misión se va al diablo, o no importa. Entonces, ese es el peligro. Ahora, de que vayamos a regresar a la pandemia, a la cuarentena, que es casi algo similar, yo lo veo muy difícil. El propio Martos ha dicho que lo ve complicado. Y cuando dice que es complicado, pues nada, pues le corren a lo complejo. Pero sería sería un error tremendo. Eh, por supuesto, tanto el presidente Vizcarra como Martos se defienden diciendo de que si no se hubiera hecho una cuarentena estricta en todo el país, tendríamos ahora muchos más muertes que las que tenemos. Yo creo que, aunque habría, las ucronías aquellas no se pueden probar ni en un sentido o en el otro, pero sencillamente si tú haces una comparación con países en situaciones más o menos parecidas a las nuestras, que no han hecho el mismo tipo el mismo tipo de cuarentena, los peores países tienen resultados parecidos y algo mejores al nuestro. De tal manera que lo que podemos decir claramente es de que la cuarentena estricta ha tenido un nivel de éxito. En algunos casos un nivel de éxito, en otros un cierto nivel de éxito, en aquellos distritos y partes lo suficientemente acomodadas como para poder vivir aislados, encuarentenados, confinados, sin que haya un desastre de hambre, de carencia, de enfermedad, lo suyo. Y que tenían condiciones de habitabilidad como para poder pasar esa cuarentena. En el caso de la mayoría de los ciudadanos del Perú, que no tienen esas condiciones, que necesitaban trabajar, puesto que si no, tenían que escoger entre la alta posibilidad de ser contagiado por el COVID y la certeza de morir de hambre, entonces no quedaba otra. Y aquellos que encima de eso no tenían las condiciones de habitabilidad esenciales como para poder mantener ese encierro indefinidamente, pues entonces tampoco. De tal manera de que esa especie de bloqueo en los hogares, de confinamiento, estuvo lleno de huecos desde el comienzo. Desde el comienzo. Y por los Sí, huecos pues. se coló el virus. Entonces, logró el peor resultado en ambos lados, porque destrozó la economía. No hay otra palabra. La destrozó. Y no logró contener la pandemia. O sea que fue un error. No, no.
ok, casi no puedo resistir la tentación de decir, lo dijimos casi desde el primer momento. Había alternativas. Las alternativas eran las que ahora se está buscando de hacer en forma muy imperfecta, que era la de llevar el tratamiento a la gente, llevar el tratamiento primario. Tú te das cuenta, lo que se hizo fue básicamente hablar solo de camas UCI y de ventiladores, como diciendo, no sé, pero digo, si ustedes se contagian, acá están todas las camas esperando y los tubos que se los vamos a meter, hasta los pulmones, para mantenerlos en vida, sabiendo, por supuesto, que quien llega a ese nivel tiene las mayores posibilidades de morir. Entonces, lo único que hubo al comienzo fue o encierro total, y si tienes, te contagias, toma paracetamol, o UCI, sala de emergencia. Sí. El resultado, por supuesto, el que fue lo que vino desde el comienzo fortalecerse para evitar que la gente llegara a los hospitales. Para nada. Ahora, lo que sí tengo que decir, porque en este tipo de cosas uno no debe cometer ninguna injusticia, es de que todo el mundo era ignorante sobre cuando empezó la pandemia. Nadie sabía nada importante sobre ella, excepto en Taiwán, Corea del Sur, Singapur, la propia China, donde habían sufrido el SARS, el MERS, y tenían alguna idea de cómo hacer frente a los coronavirus. Pero en el resto del mundo no se sabía nada. Hubo una cantidad de información errónea. La OMS estuvo durante un buen tiempo diciendo de que las mascarillas no eran necesarias. Lávate las manos, mantén la distancia, etc. Luego, también, recuerden eso, al comienzo, Vizcarra y el gobierno que preside fue aplaudido por el mundo entero. La ejemplar solución peruana a todo esto. Y bueno, la mayor parte de la gente acá en el Perú lo hizo también, pensando, y uno lo sentía cuando venían los aplausos a las 8 de la noche desde los balcones y las ventanas, de que finalmente con la cuarentena era lo que salvaba a la gente, y la vigilancia de la cuarentena, la noche de ronda, era lo que iba a curarla. Entonces hubo una equivocación global. Si se hubiera hecho un análisis mayor, si se hubiera sabido escuchar a las voces que hablaban con claridad en ese momento sobre los sistemas de tratamiento que funcionan, entonces se hubiera podido salvar miles de personas. Pero, aunque hemos llegado a un nivel de bajas que ya es como que hemos llegado, que el ha tenido que, como ya es notorio, admitir, ¿no? Gustavo, lamentablemente el tiempo se me ha acabado. Te quiero agradecer, como siempre, muchísimo por tu participación en el programa, siempre muy interesante, no solo tus opiniones, tus reflexiones, sino también todas las informaciones que nos trae para alimentar una mirada un poco más comprensiva de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre. Que te vaya muy bien. La gracia a ti, Lacha. Hasta luego. Ha sido Gustavo Gorriti, director de IL Reporteros, que ha conversado con nosotros esta mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.